La Iglesia Misión Cristiana Colombiana les da la bienvenida a este tiempo de adoración. Recuerde conectarse con nosotros cada domingo a las 10:30 de la mañana. Juntos levantamos el nombre del Señor Jesús en adoración. Si nos escucha por primera vez, también eres bienvenido. Gracias por tu presencia en nuestras vidas. Gracias porque tú eres nuestro suficiente, nuestro mayor amor, nuestro deleite, Señor. Gracias porque, Señor, tú eres esa agua que nos quita la sed, que nos consuela, que nos abraza, que sabe cómo enamorarnos, Dios. Hoy estoy aquí, Señor, con mi corazón dispuesto a alabarte, a escucharte, a contemplarte, Señor, y a decirte que eres mi amado y mi suficiente. Jesucristo.
siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna. Tu sangre abre el camino, nunca se cerrará. Tengo libertad, tengo libertad. Solo en ti, Jesús, mi Padre, el dador de la vida, es Jesús. Lo único que quiero es adorarte, adorarte a ti, Rey sobre todo, mi Padre, mi Padre. Lo único que quiero es adorarte, mi Padre. Sí, sí, sí. Lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Gracias, Padre. Sí, Jesús, venimos a tus pies hoy, Dios, para entregarte nuestro corazón en humildad, Señor, reconociendo, Señor, que tú eres nuestro todo y que lejos de ti, Señor, nada somos. Hay solo oscuridad, Señor. Gracias, Señor, porque tu sangre abrió el camino completamente libre para que pudiéramos tener acceso a ti, Jesús. Es un regalo, es un privilegio y por eso te adoramos. Queremos agradarte, queremos vivir en intimidad, en santidad, para ti, mi amado. Gracias, Señor, por este tiempo. Amén. Quiero saludarles en el nombre de Jesucristo y realmente muy contento porque están asistiendo a estos estudios
están con nosotros y pedimos sus oraciones para que el Señor nos siga dando esta palabra que necesitamos realmente. Todos son bienvenidos y queremos que en esta mañana y en cada día que puedas repetir estos estudios, el Señor te dé una nueva interpretación, claridad en lo que estamos estudiando. Vamos a orar y dar gracias al Señor. Señor, te bendecimos. Gracias por tu palabra en nosotros. Y Señor, queremos que en esta mañana tu Espíritu Santo nos lleve a entenderla y a regocijarnos en ti, Señor, por esa preciosa palabra, por esa misericordia que tú tienes con cada uno de tus hijos, Señor. Padre, tomamos este tiempo en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Y estamos en el estudio del libro de Judas, estudio número 2. Anteriormente vimos la advertencia que Judas estaba haciendo a la iglesia de defender la verdad de Dios. Y hace un llamado de compromiso a los hijos de Dios de contender ardientemente por la fe. Vimos el porqué. Judas nos da la respuesta en el verso 4, que dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Se está refiriendo a hombres infiltrados, encubiertos, con apariencia de piedad, disfrazados. Por eso necesitamos conocer la verdad, porque van a llegar a la iglesia, aunque no pertenecen al cuerpo de Cristo. Esta es la estrategia que Satanás usa para destruir la unidad del cuerpo de Cristo. Y como les dije el domingo pasado en la introducción, que Judas usa tríadas para confirmar su enseñanza. Ahora Judas va a mencionar 3 ejemplos de la apostasía en el Antiguo Testamento: el Israel incrédulo, los ángeles que pecaron y Sodoma y Gomorra y demás ciudades. Aquí Judas quiere ejemplificar el juicio de Dios, el castigo a estos 3 grupos apóstatas. Y leemos el capítulo de Judas, los versos 5 al 7, que nos dicen: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Notemos el verso 5 que empieza con esas palabras: mas quiero recordaros. Este recordatorio quiere hacer Judas a sus hermanos. También se confirma en el versículo 17, que dice: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Podemos concluir que le estaba hablando
a judíos convertidos al Señor. Y hoy se aplica a nosotros también, como su pueblo. Judas nos está diciendo, quiero refrescarles la memoria. El apóstol Pablo también quiere traer a la memoria algunos hechos que pasaron para enseñarnos. Veamos un ejemplo en 1 Corintios capítulo 10, los versos 1 al 11. 1 Corintios capítulo 10, versos 1 al 11, que dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, nos dice, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000 personas, 23,000. Ni tentemos al Señor como algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes ha alcanzado los fines de los siglos. Pablo aquí está trayendo a la memoria nuestra los recuerdos históricos que sucedieron con el pueblo de Israel. Toda la rebeldía del pueblo, su fornicación, su murmuración, para enseñar a la iglesia de Corinto, para que no hicieran lo mismo que hizo el pueblo de Israel, porque de lo contrario recibirían juicio de parte de Dios. Esto mismo lo está haciendo Judas. Está mostrando que hubo un pueblo rebelde, que hubo ángeles que pecaron y que hubo una Sodoma y Gomorra y otras ciudades que se entregaron a la inmoralidad. El propósito de Judas de mencionar estos ejemplos es mostrarnos que si Dios juzgó a estos hombres en el Antiguo Testamento, así también lo hará hoy con los falsos maestros, con los apóstatas que serán descubiertos por Dios. Porque recordemos que la palabra dice que estos apóstatas se disfrazaron con apariencia de piedad, y Dios conoce los corazones. Hermanos, Dios es un Dios lleno de gracia, de bondad, de amor, de misericordia, pero también es un Dios de ira, es un Dios de justicia, y Él va a juzgar con justo juicio. Veamos el primer ejemplo del que nos habla Judas en el versículo 5. Dice, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habíais sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. La razón por la que fueron destruidos fue por su incredulidad. Vemos a un pueblo incrédulo, por eso fue juzgado. En Números, capítulo 14, vemos esta historia. 14 de Números, del verso 1 al 7, que nos dice,
Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo a toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? ¿Y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían conocido la tierra, rasgaron, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra de gran manera buena. En esta historia vemos a un pueblo que se quejaba, que murmuraba, eran soberbios, y en esa queja manifestaban incredulidad, su rebeldía contra Jehová, nuestro Dios. Para resumir esta historia, leamos en el versículo 26 al 35 del libro de Números 14, que nos dice: y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuánto oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años para arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Num. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, dice el Señor, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestra rebeldía hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto, conforme al número de los días de los 40 días en que reconocisteis la tierra. Llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. Teniendo esta historia en mente, hermanos, regresemos a Judas, el verso 5, que nos dice Judas: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Dios les llama a estos incrédulos. Según leímos en Números 14, los llama multitud depravada, perversa, murmuradores, llenos de quejas. A pesar de que este pueblo había visto milagros, habiendo sido liberados de la esclavitud por la mano de Jehová, vieron su gloria y aún así
estaban llenos de incredulidad. Por eso Dios los juzgó. Fueron destruidos por Dios en el desierto. El segundo ejemplo que tenemos hoy de apostasía del Antiguo Testamento que nos da Judas en este capítulo, en su carta, el verso 6 nos dice así: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. En el momento que los ángeles pecaron, Dios ejecutó un juicio temporal. Los guardó bajo oscuridad en prisiones eternas, como vemos ahí. En 2 de Pedro, el versículo 2, verso 4, nos está diciendo lo siguiente, hermanos. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Aquí la palabra infierno no se refiere al lago de fuego, donde Dios al final de los tiempos los va a enviar. La palabra infierno aquí está en hebreo y es la palabra Tártarus. Para los judíos el Tártarus es un lugar más profundo que el Hades. El Hades o Seol es un lugar de los muertos o de la sepultura. Pero los ángeles están en una prisión oscura determinada por Dios, llamada el Tártarus, y allí permanecerán estos ángeles hasta el juicio final de Dios en el futuro. A estos ángeles Dios los juzgó temporalmente porque hay otro juicio para ellos definitivo al final. Judas, al igual que como Pedro, mencionan a estos ángeles como objeto de juicio, de castigo por parte de Dios por su pecado. Dios ha castigado y está castigando y castigará el pecado. Por esta razón, estos ángeles son un ejemplo para los apóstatas del tiempo de Judas y también son un ejemplo para el siglo en el que vivimos. Todos necesitamos entender la profundidad y la seriedad que esto demanda en nuestros tiempos, hermanos. Todo el que distorsiona, que le quita o le agrega, que viola la verdad de la doctrina de Dios, tarde o temprano será receptor del juicio de Dios. Este es el trasfondo de la enseñanza de Judas. Veamos ahora el tercer ejemplo de apostasía del Antiguo Testamento. Y ahora Judas va a hacer una similitud entre los ángeles del verso 6 con las ciudades de Sodoma y Gomorra. En el verso 7 nos dice así, en la carta de Judas: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Podemos ver, estas ciudades no escaparon del juicio de Dios. Y vamos a leerlo en Génesis capítulo 19. Vámonos a Génesis, verso 19. Que dice el verso 5 al verso 19. Génesis 19, verso 5 al verso 15. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti anoche? Sácalos para que los conozcamos. Esto se refiere a los hombres depravados de Sodoma y Gomorra que querían relaciones sexuales con los ángeles. Mire lo que dice el verso 6 de Génesis 19. Entonces
Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y dijeron a estos varones a Lot: ¿tienes aquí alguno más? Yernos, a tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma a tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y leemos en los versos 24 al 28, que dice: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquella ciudad, y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Y subió a Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura. Miró, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Ahí tenemos el ejemplo. Y estos habitantes de Sodoma y Gomorra se entregaron a la inmundicia y a la maldad y a la inmoralidad sexual. Y es lo que Judas está diciendo en el verso 7, que dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de los vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo de fuego eterno. Fuego eterno, hermanos. Romanos capítulo 1, versos 24 al 27, nos dice así: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que se deshonoraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Hermanos, aquí vemos que se muestra la culpabilidad del hombre. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, por su idolatría y rechazo a Dios. Dios los entregó a sus inmundicias. La inmoralidad sexual fue una característica principal de estas ciudades. Por eso el juicio de Dios
Como dice Judas, verso 7, estas ciudades fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Esto sucederá al final de los tiempos por el pecado del hombre. Como dice Mateo 25:41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para sus ángeles. El verso 46 dice, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Veamos que la eternidad se atribuye tanto a los incrédulos que irán al infierno eterno como a los hijos de Dios que disfrutan la vida eterna. Leemos en Apocalipsis capítulo 19, verso 20, que nos dice, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Y habiendo adorado a su imagen, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y dice el verso 10 del capítulo 20, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde también estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Estos seres humanos y los ángeles caídos que rechazaron a Dios serán lanzados al lago de fuego. Irán allí por su propio pecado, por su rebeldía y soberbia. Y como dice Segunda de Tesalonicenses, verso 7 al 9 del capítulo 1, dice, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. El mensaje, como vemos, de Judas es directo. Sus ejemplos son claros. Y Judas concluye en estos pasajes que finalmente el propósito de haber mencionado estos ejemplos de grupos de apóstatas del Antiguo Testamento eran para enfatizar el castigo del fuego eterno, el trato que Dios dará a todo apóstata que ha entrado de manera encubierta. Judas hace una advertencia al pueblo de Dios. Leamos Hebreos 3, versos 7 al 19. Hebreos 3, 7 al 19. Nos dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y dieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros, cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca
por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo? Sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad, hermanos. Incredulidad. Vemos ahora en el capítulo 10, del verso 35 al 39, vean ustedes que dice, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis las promesas, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros, los verdaderos hijos de Dios, no somos de los que retroceden, ¿cierto? Para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Dios en su gracia eterna e inquebrantable preserva a sus hijos. Todo el juicio del castigo eterno que está describiendo Judas es para los apóstatas. Nosotros, los hijos de Dios, hemos sido ya libres de ese juicio. Juan 5:24 nos dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué nos dice también Romanos 8, verso 1? Nos dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué esto, hermanos? Porque hace más de 2000 años Jesucristo llevó todo sobre sí, sobre su cuerpo. El juicio que nosotros merecíamos, Él lo llevó. Cristo recibió la ira de Dios sobre Él, esa ira que nosotros teníamos que pagar o recibir. Segunda de Corintios, el capítulo 5, verso 21 nos dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hechos justicia de Dios en él. Amados hermanos, que estos ejemplos que nos ha recordado Judas tengan una trascendencia para nosotros, especialmente en este tiempo que vivimos, donde hay falsos maestros, hay herejías. Que estemos atentos, vigilantes. Dios nos llama a predicar el verdadero evangelio, hermanos, y que en su misericordia muchos sean rescatados del juicio eterno. Quiero invitarles ahora a orar conmigo. Señor, te damos gracias por tu palabra, que nos enseñas, nos anima. Señor, gracias que nos alerta.
Padre, danos oportunidad de compartir tu verdad con aquellos que aún no te conocen, Señor. Y trae convicción de pecado para arrepentimiento. Señor, gracias. Gracias, Señor, por habernos rescatado de las tinieblas y traernos a la luz. Gracias porque por tu infinita gracia tú nos preservas y nos seguirás guardando en medio de un mundo donde hay tanta maldad. Espíritu de Dios, gracias por guiarnos a toda verdad. Te amamos, Dios. Te amamos. Amén. Amén. Te bendigo, Señor. Gracias, Señor. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga y reciban un abrazo en Cristo Jesús. Les amamos. Y muchas bendiciones.